La saga de Rápidos y Furiosos se ha convertido en una de las más exitosas en los últimos años, siendo la más lucrativa de los estudios Universal, y hasta la fecha con 9 películas en su haber. Pero, ¿qué es lo que falla con esta novena entrega? Sean bienvenidos a un nuevo video, mis amigos. Hoy vamos a platicar de lo que fue para mí la novena entrega de Rápidos y Furiosos y por qué creo que esto puede ya pintar un final para esta saga de películas. Por supuesto, vamos a platicar con spoilers, así que tengan cuidado para aquellos que quieran ver esta película. Primero, a grandes rasgos, se trata del equipo una vez más reuniéndose con, por supuesto, Dominic Toretto y los otros personajes que han aparecido en todas las películas. En esta ocasión tienen que conseguir, una vez más, un dispositivo que hackea todo lo que se pueden imaginar y si cae en manos equivocadas, pues es un peligro para todos. Sin embargo, en esta ocasión se enfrentan al hermano perdido de Dominic Toretto. Así es, durante 8 películas nos ocultaron que Toretto tenía un hermano. Evidentemente no es cualquier hermano, porque al ser un Toretto es increíblemente poderoso. Por ello es que le dieron el papel a alguien como John Cena. En fin, de eso va la película, en la que por supuesto hay un montón de persecuciones, pues repleta de acción, algunos flashbacks incluso para que nos expliquen más o menos cómo era la relación entre John Cena y Vin Diesel, los hermanos Toretto en esta ocasión. Dejando esto pues un poco claro de más o menos lo que va la película, que pues es bastante similar a lo que hemos visto antes. Hay que decir que de las más recientes, que parten después de esa evolución que tuvieron de ser como delincuentes que corrían en carreras clandestinas a espías que ya son contratados por una agencia gubernamental secreta, esta sí me parece la peor. Y no lo digo por las situaciones absurdas que ocurren, de eso vamos a hablar después, sino que dentro de su lógica, que por supuesto que no tiene ningún sentido en la vida real, pero dentro de la lógica de lo que es Rápidos y Furiosos, me parece que ya perdieron el respeto. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque ahora resulta que los personajes son conscientes de lo invencibles que son. Fue una parte que se me hizo curiosa en la película, porque de hecho el personaje de Roman, no sé si lo ubiquen, aquí les voy a poner una imagen, comienza a cuestionarse de cierta forma de cómo ellos tienen tanta suerte en las experiencias tan extremas e intensas que viven. Y se queda generando teorías de que tal vez tienen mucha suerte y luego le tratan de poner un poco de lógica con el otro personaje de Ludacris, que también aquí se los voy a poner, tratando de encontrar alguna especie de lógica y que pues al final todo resultó en un mal chiste, para ser honesto, dentro de esta película. Dando a entender que ni siquiera para ellos tiene un sentido. Bueno, es lo que yo pude comprender de ese tipo de comentarios. Y yo sé que no es la primera vez que ocurre, porque yo recuerdo una escena clásica en la que Toretto salta de un carro sobre un puente para salvar a Letty. Y escenas después, Letty le pregunta a Toretto que cómo supo que eso iba a funcionar. Y este le contesta con su ya marca registrada de: a veces tienes que dar un salto de fe. Como les digo, puede ser algo similar, pero no ignora su propia lógica. O sea, Toretto lo puede definir así, como que fue suerte o algo que se le parezca. Pero no se pierde esa esencia de lo que es Rápidos y Furiosos, de que sí, saben que hacen cosas sin sentido. Pero ahí siguen y se asustan y quizás piensan que van a morir en algún momento. Pero pues dentro de lo que cabe, eso es parte del encanto de estas películas. Y aquí definitivamente se lo pasan por el arco del triunfo. Ocurren cosas todavía más absurdas. Lo que les decía de Toretto se queda corto. Lo de La Roca tratando de mover un misil teledirigido con las manos. Lo de usar carros para atravesar submarinos. Eso se queda corto con lo que ocurre después. Bueno, antes, porque en una persecución que hay al inicio de la película, ellos deciden cortar camino por una zona minada, completamente minada con los carros. Por Dios, por Dios. Y al final, lo que yo creo que es la causa del comentario de este personaje de Roman es que él se queda atascado y cuando pues ya sale supuestamente el camión o no sé qué clase de carro llevaba, le cae encima y todos pensaron que pues ya había muerto y salió ahí de la nada. Así de ilógica es esto.
película. Pero después de ese comentario, hay una escena que definitivamente yo dije, esto ya te supera demasiado. Y fue en una parte en la que tuvieron que escapar de las personas manejadas por John Cena y la otra persona que le estaba contratando. Porque los encontraron en su base, entonces pues tenían que escapar porque eran muchos soldados. De verdad eran muchísimos soldados, los superaban en número pues a todo el equipo, que son como 6, ¿no? 7. Entonces deciden utilizar una tipo salida alterna en la que pues todos van entrando y al final solo quedan Letty y Toretto. Y sin razón alguna, porque en serio, todos podían entrar perfectamente ahí. Toretto decide quedarse afuera para enfrentar a los hombres de John Cena. El único problema es que esos hombres eran como 50. Y entonces ahí ves a Toretto peleando, enfrentándolos. En un momento tratan de someterlo, pero con el Espíritu Santo logra ser más fuerte que ellos y empieza a tirar a uno y al otro. Hay una parte que no entendí, que porque jala una cadena se destruye todo el lugar. Ay, no. Y después de que todo eso queda destruido, un tipo puente por el que habían subido también se destruye. Y Toretto cae con todos los escombros, y de verdad los escombros eran más grandes que una persona. Todo eso le cae encima a Toretto. Y pues él cae hasta el fondo donde había agua y pues ahí tiene... De verdad que es que no tiene sentido. Al momento en el que Toretto cae, pues él se queda inconsciente, o es lo que nos dan a entender, porque pues ahí ocurre un flashback más. Que por cierto, hablando de los flashbacks, me pareció un elemento, no sé si decir interesante, hizo diferente la película, pero yo creo que eso de hacerla diferente la volvió aburrida incluso. Pero en específico, en esa escena de la que les hablé recientemente, de cuando Toretto se queda inconsciente, ahí se da cuenta que su hermano no tenía la culpa del todo. Bueno, porque él pensaba que por culpa de John Cena había muerto, pues, el padre de ambos. Todo había sido un plan de su papá para que ya dejaran de molestarlo con tantas deudas, problemas que tenía con personas, pues, digamos, malas, tal vez. Sin embargo, la parte que no tiene ningún sentido es cómo sabe Toretto eso. O sea, lo que quiero decir es que en algún punto Toretto perdió la memoria. O sea, porque si tiene un recuerdo de algo así, es porque sí lo vio. Y no es que fueran niños en la película, ya eran adultos, jóvenes adultos. Es como si Toretto ignorara a propósito ese recuerdo, solo para tener más rencor sobre su hermano. En pocas palabras, esa gran caída que sufrió Toretto hasta el fondo del agua le hizo volver así como de... ¡Ah! Es cierto, mi hermanito no tenía la culpa. ¡Qué ciego fui! Ya para el final de la película, pues los hermanos Toretto deciden unirse en una especie de reconciliación a medias, por supuesto, porque tanto odio después de esos años no puede hacer que las cosas se arreglen tan fácil. Y ahora enfrentando a esta persona que en inicio contrató a John Cena, pero ahora lo traicionó por contratar a Charlize Theron, porque sí, acuérdense que ella sale en estas películas. Logran enfrentarlos, muchísimas maniobras imposibles, como siempre, y pues salvan el día sin ningún problema. Y pues al igual que todas las películas termina con una parrillada de todo el equipo reunido como siempre. Antes de terminar quiero decir que la película fui a verla con las mejores intenciones. Yo sé que solo es para ir a desconectarte y pensar en que bueno, esto va a entretenerme, voy a ver muchas explosiones, muchísima acción. Yo sé que es así. Y aunque sea una persona que ve las películas de manera ocasional, sí fui con un amigo que es súper aficionado a esta saga y con sus propias palabras me dijo que no le había gustado. Completamente se perdió la seriedad de lo que son estas películas y yo creo que cuando ya se pierde ese tipo de esencia ya ni siquiera te dan ganas de regresar. Les digo, vi la película con las mejores intenciones. A lo mejor y la experiencia como tal no fue perfecta porque pues yo fui al cine y de verdad que... pues las personas que compraban adelante de mí las hubieran visto. Tardaban muchísimo, pero de verdad muchísimo, porque estábamos para comprar, qué sé yo, pues palomitas y refrescos. Y las personas que pasaban primero adelante tardaban como 20 minutos comprando, por Dios. Nunca entendí si querían llenar sus 3 estómagos o qué.
Nunca lo entendí. Y después, estando en la sala, estaba a un lado de personas hiperactivas, de verdad, no. La experiencia tampoco fue muy buena, pero les digo, me concentré en la película, vi con la mejor intención y aún así yo creo que sí se queda muy corta de lo que son las otras de Rápidos y Furiosos, que yo entiendo, que es que no tienen como decir, ay, esto sí puede pasar en la vida real, etcétera. Yo sé que no es así, pero ni siquiera para desconectar funciona. Es una más del montón. Pero bueno, queden ustedes si la quieren ver o no, si les interesan o no este tipo de películas. De mi parte es todo, mis queridos amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Y por cierto, por supuesto que van al espacio.